están, estimados alumnos? Bienvenidos a esta nueva semana de nuestra materia de Derecho Comercial 1. Como ya hemos visto la anterior semana y ya nuestro primer encuentro presencial, ha sido muy importante para nosotros haber establecido principalmente cuáles son los principales conceptos en los cuales se maneja el derecho comercial. Tal es así que pudimos ver y analizar conceptos, por ejemplo, de qué nos referimos con un acto de comercio, cuáles son aquellas puntualizaciones que podríamos decir que realiza la norma respecto a qué es un acto de comercio y qué no, así como también a qué se refiere el alcance del derecho comercial. Como ustedes saben, y reforzamos mucho ese tema del conocimiento, el derecho comercial es el conjunto de normas que regula principalmente este acto de comercio que se entrelaza a través de una relación jurídica que se generan entre dos partes, donde una de ellas debe de manera obligatoria estar categorizada, por así decirlo, o haber adquirido la categoría de comerciante, que es una persona que habitualmente, que es lo importante, de una manera constante, se dedica a realizar los actos de comercio que se encuentran predefinidos y establecidos en la norma. Dentro de ese marco conceptual de lo que abarca el derecho, vimos la importancia de entender, por ejemplo, la capacidad jurídica de este comerciante, ya sea que éste pueda actuar como persona natural o como persona jurídica, ¿sí? Principalmente para el establecimiento de lo que refiere derechos y obligaciones. Porque tanto ya sea como como persona natural o como persona jurídica, este comerciante va a adquirir, conforme al Código de Comercio, resguardando también derechos del consumidor, obligaciones y deberes que debe de manera obligatoria considerar y cumplir. Una de las primeras, inclusive, en la que establecía eran temas, por ejemplo, de contabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de manera, cómo llevar ese tipo de libros en los cuales los comerciantes deben, ¿no?, basar principalmente esa función de transaccional de ese acto de comercio? Puntualizado justamente con eso y ya sabiendo a lo que nos refiere el marco conceptual de lo que es derecho comercial y a quienes justamente aplica, el Código de Comercio, a pesar de que, como vimos desde 1977, ha tratado en todo momento estar regulando todas las posibles formas de actuación de que estas personas dedicadas al comercio, como ya les decía, sean naturales o jurídicas, puedan operar y ejecutar. Tal es así que el mismo código establece no solamente los tipos de sociedades, como vamos a ver un poco más adelante, sino también la figura de lo que determina auxiliares de comercio. ¿Quiénes son los auxiliares de comercio? Pues son las personas que van a venir a coadyuvar a esta persona dedicada al comercio, ya sea como persona natural o jurídico, para que ésta pueda operar. Y justamente estos auxiliares de comercio, claro está, van a tener también responsabilidad respecto a las actuaciones que asumen dentro de esta trazabilidad, ¿sí? Entonces, una de las primeras definiciones que nos da el Código de Comercio justamente habla de los administradores, factores o administradores, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Dice que se entiende como aquella persona que tiene a su cargo la administración del negocio y o de un establecimiento comercial a su cargo, ¿sí? Volvemos a repetir. Entonces, ¿qué es un administrador? Una persona que tiene a su cargo la administración de un negocio o un establecimiento comercial, que, como vamos a ver, puede ser también a través de lo que se determina o conoce como mandato. El administrador obviamente tiene que contar con facultades y atribuciones concedidas por el titular, ¿sí? Cuando se trata, y como vamos a ver ya en clase, ese tema de cómo se instrumenta, por ejemplo, un poder comercial y cuáles particularmente son
los alcances que las empresas, en este caso, que son las que prioritariamente realizan la otorgación de poderes, establecen este tipo de facultades. Y la importancia, sobre todo, de poder definir estos alcances para que ese administrador siempre de manera obligatoria, en base, obviamente, a la anuencia titular, actúe dentro de este marco de facultades otorgadas. ¿Sí? Entonces, estos actos y contratos se deben ser relativos, obviamente, a el giro de la empresa. ¿Sí? Entonces, todos los actos considerados de este factor o administrador, ¿no? Los actos relativos ordinarios, inclusive intervenir en juicio, ¿no? Lo que dice la norma, a menos que el titular establezca ciertas limitaciones, las cuales deben ser determinadas, todas las facultades ordinarias que implican una administración, pues sean consideradas como válidas. Aclarando, entonces sabemos que el administrador es aquella persona que tiene a su cargo la administración de un negocio, obviamente con la anuencia o que haya sido facultado por el titular de la misma. Estas facultades que son otorgadas por el titular, ya sea del negocio o de la empresa, a esta tercera persona, tienen que estar determinadas y establecidas, salvando las generales obvias de administración. Y lo que dice la norma, salvando, ¿no? En caso de que existan limitantes, estas deben estar expresamente establecidas. ¿Sí? Entonces, estas personas que van a venir a coadyuvar justamente a la administración de este tipo de negocio o de empresa y a través de las cuales obviamente se busca pues facilitar esta operativa comercial, todos los actos que se celebran, establece, obligan también a su titular. ¿Por qué? Porque como también lo han podido ver en el tema de mandato en Código Civil, cuando uno otorga un mandato expreso es como si esa persona actuara directamente como si fuera yo, ¿no? Dando un poquito esa analogía puntual de lo que nos refiere el mandato. En este tema comercial, el código también establece esa situación y dice todos los actos y contratos celebrados por el factor o administrador en calidad obliga, lo que decíamos, obliga al titular sin que éste pueda interponer excepción alguna, ¿sí? Obviamente, salvando que este administrador pues haya por ahí incurrido en alguna actuación que haya superado esas facultades que se le entregó. Entonces, existe como tal, ¿no? Que los actos realizados por estos administradores se presumen, ¿no? Se presumen que están hechos con una clara anuencia del titular de, en este caso, el negocio en particular. O en este caso, cuando se trata de personas jurídicas, pues contarán con la anuencia correspondiente de las personas accionistas o los socios de una determinada empresa. Entonces, hasta aquí el factor importante es que es un administrador. Un factor, como lo denomina la norma, es una persona que coadyuva o está encargada de la administración de un negocio. De este debe tener facultades, que este debe tener facultades expresas, ¿no? Expresas para, en torno al giro del negocio, este pueda realizar actos. Y estos actos se consideran, ¿no? Se consideran como si fueran ejecutados por el mismo titular del negocio o, en todo caso, los encargados de la empresa, ¿sí? Salvando de que pueda existir la posibilidad de delimitar de manera expresa este tipo de actuares. Por lo tanto, existe la presunción, ¿no? Del mandato para actos que corresponden, que inclusive pueden ser juicios, ¿no? Que es lo que nos dice. Esta delegación de los administradores, este mandato, digamos, que se realiza a los administradores, y esto es un punto, como vimos, necesario, y cuando ustedes desarrollan las actividades de investigación que estamos llevando adelante, van a ver que sí o sí, para que surta efectos a terceros, debe estar registrado en el registro de comercio, ¿sí? Entonces, una vez otorgado ese poder, obviamente instrumentado de vida conforme, además, la constitución, digamos que en este caso sería una persona jurídica, esto tiene que
llevarse al registro de comercio de manera indispensable. ¿Puede haber más de un representante legal en una empresa? Puede, ¿no? Sí, dice además el código que si los titulares son varios, estos responden solidariamente por los actos de, obviamente, que realicen, ¿sí? Varios en todos casos, dice, pues todos actuarán en conjunto, al menos que el mandato establezca diferente. Y eso va a ser algo muy importante porque inclusive esa otorgación de poderes a estos administradores, en la práctica actual, las empresas han logrado determinar, cuando se trata, por ejemplo, de una pluralidad de estos o que necesitan varias representaciones, hacer inclusive combinaciones, y lo vamos a ver ya en nuestra clase semipresencial, cuando tengamos la posibilidad de analizar el poder, combinaciones que les permiten también tener como, a mi punto de vista, ver una clara estrategia de seguridad. Es decir, esta persona debe firmar con esta persona hasta tal monto. Esto obviamente dependerá del objeto claramente de la empresa, ¿no? Entonces, ¿pueden ser varios administradores? Puede. ¿Cuál es la obligatoriedad para que surte efectos a terceros? Que esta situación, que este poder o este mandato se encuentre registrado en el registro de comercio, ¿sí? Y estas combinaciones, como le digo, ayudan a las empresas a viabilizar justamente estas operativas. ¿Cuáles son las prohibiciones específicas que establece la normativa para estos administradores? Dice que no pueden delegar el mandato que les ha sido conferido, no pueden revelar secretos industriales, no pueden constituir empresas idénticas a las cuales están administrando y ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género que la empresa en que están prestando servicio, ¿sí? Entonces, son también claras las limitaciones en cuanto a las prohibiciones que estos administradores tienen, ¿sí? Entonces, no pueden delegar el mandato, no por sí solos, claramente, no pueden relevar derechos industriales y no pueden realizar o constituir ni prestar servicios idénticos a los cuales presta la empresa a la que pertenece, ¿sí? ¿Cómo terminan las funciones de estos administradores? Muerte, las revocatorias de los poderes, que también va a ser muy importante que al momento de analizar la estructura o el proceso de constitución que vamos a ver y será objeto de nuestra clase, la disolución de la empresa, la renuncia claramente porque un administrador puede en cualquier momento renunciar, el vencimiento del término pactado que puede estar inclusive establecido en el mismo poder o la quiebra de la empresa. Entonces, tanto la prohibición que tienen estos administradores, así como los términos de conclusión de su mandato, también establecidos en la norma, ¿sí? La muerte titular no interrumpe obviamente las funciones, dice, que podría tener de continuidad los administradores mientras no se revoquen principalmente los poderes. Y eso es también una situación importante. Así como vimos la capacidad jurídica que necesita el comerciante o estos administradores para operar, una vez emitido el poder, cuando a veces cambian de socios, a veces existe la duda de que si cambio una constitución societaria debería otorgar un nuevo poder. Pero aquí mismo nos dice la norma que un poder ya emitido no puede tener continuidad salvo hasta que se revoque puntualmente, ¿sí? Tienen estos administradores en todo momento que cumplir obviamente con la normativa y tienen la obligatoriedad de realizar la rendición de cuentas, ¿no? Tienen que realizar la rendición de cuentas realizada de sus gestiones. E igual, obviamente, serán responsables civil y penalmente, como en casos de fraude, es lo que nos establece la norma, que incumplan, ¿no?, acciones que incumplan realizadas por estos administradores que vayan al margen de la ley y pueden tener responsabilidad a todo nivel, ¿no? En todo caso, inclusive cometer delitos como el fraude, ¿sí? Estos administradores, dice, son responsables de cualquier daño y perjuicio también que realicen por negligencias u omisiones realizadas por actos que realicen dentro de relaciones jurídicas de las empresas o que realicen a nombre del titular. Y por lo tanto pueden,
¿no? Pueden ser determinadas su responsabilidad por la vía legal e incluso determinarse que exista, pues, ¿no?, la posible repetición del titular por daños o perjuicios que éste haya generado, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado dentro de los auxiliares de comercio, que son de estas personas que coadyuvan a ejecutar los actos comerciales para los titulares, ya sea de personas que están a cargo de un negocio o de diferentes empresas, y que lo importante de este tipo de personas es que tienen un mandato específico de los cuales genera responsabilidad de todos los actos que generan. Entonces, la primera clasificación que el código nos establece son los administradores. De ahí vienen los dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Son a quien el titular de una empresa, dice, ¿no?, o establecimiento le encarga la realización de una labor determinada propia del giro comercial o de una clase de negocio en forma temporal o permanente, ¿sí? Entonces las personas, obviamente, a muchos de ustedes trabajan y somos considerados dependientes porque tenemos delegada realizar una determinada labor que es propia del giro de la empresa, ¿sí? Ya sea por una temporalidad o de manera permanente. Así conceptualiza la ley a un dependiente. A diferencia de un administrador, que es cual se le delega un mandato, digamos, facultades específicas para hacerse cargo de la administración en general, el dependiente tendrá, ¿no?, delimitada su acción a cierta actividad para la cual se lo contrata, ¿no?, dentro de la empresa, y ya sea puede ser de manera temporal o permanente, ¿no? El titular, en este caso, ¿no?, tanto si bien el administrador igual, ¿no?, cuando el administrador hacía actos en representación del titular, el titular igual generaba responsabilidad. En el caso de los dependientes es lo mismo. El titular asume esa responsabilidad de todos los actos que pueda realizar el dependiente que contrató, ¿sí? Entonces, en las empresas, y vamos a ver principalmente, inclusive en los temas de banco, cuando un dependiente genera alguna acción que pueda dañar, ¿no?, de alguna forma a la empresa inclusive, así bien asume de forma directa el tema de los daños hacia terceros, pues esta puede repetir contra este dependiente, ¿sí? Entonces, lo diferenciador que podríamos decir es que este dependiente viene a ser contratado para una función determinada de propia, que además que debe ser propia del giro de la empresa, ¿sí? Pueden ser temas de recepción y despacho de mercaderías, ¿no?, que lo haga por instrucciones del titular y que deberían ser realizadas por él. De ahí tenemos la figura de los corredores, ¿sí? El Código de Comercio nos habla de la figura de corredores. Tenemos los administradores, tenemos los dependientes y ahora los corredores. ¿Quiénes son los corredores? Los corredores son esa persona natural o jurídica establecida, dice, por cuenta propia en la oferta y la demanda para obtener acercamiento de ambas partes para la concreción directa del contrato de los interesados sin tener relación de dependencia o representación con las partes, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. ¿Quiénes son estas figuras de los corredores de los cuales nos habla la norma? Son las personas naturales o jurídicas establecidas por cuenta propia que lo que buscan principalmente es hacer un acercamiento entre ambas partes que funcionan como dentro de la relación, de este acto de comercio, ¿sí? Solo pueden usar esta denominación de corredores, establece la norma, las personas habilitadas por el órgano administrativo competente previo cumplimiento de requisitos. Y por ahí una figura, por ahí la más conocida es que han escuchado esa parte de corredores de seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer un corredor de seguro, o sea, una persona que se dedica principalmente a unir o a contratar o a establecer mejores condiciones dentro de una relación comercial, se debe estar habilitado por un organismo administrativo, ¿sí? En caso de infracción, digamos, de normas, porque también están regulados, más aún los corredores de seguros, por ejemplo, el órgano administrativo competente está facultado para imponer sanciones desde multa
hasta la cancelación de su autorización, sin perjuicio, obviamente, también de establecer sanciones penales. ¿Por qué? Porque se considera justamente que este tipo de personas son personas expertas en ciertos actos de comercio que coadyuvan a, obviamente, viabilizar esta relación jurídica y comercial. ¿Sí? Ok. ¿Qué tipo de remuneración tienen los corredores? ¿No? A través, obviamente, de una comisión convenida. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos tres figuras puntuales de lo que referíamos a los auxiliares de comercio. Los administradores, los dependientes y en este caso los corredores. Los administradores, que obviamente también en su mayoría son personas que fungen directamente dependientes, salvo sean poderes muy especiales y específicos, los dependientes que están igual sujetos a una remuneración, y en este caso los corredores, que son esas personas natural o jurídica habilitada y autorizada por autoridad administrativa, que ejercerán sus funciones a cambio de una comisión. ¿Sí? Y también tenemos el tema de cuáles serían puntualmente los derechos y las obligaciones de estos corredores, ¿no? La norma establece poner, por ejemplo, los negocios con claridad, exactitud, abstenerse de hacer ofertas falsas, por ejemplo, ¿no? Para los interesados. Entonces, estos corredores van a trabajar con la oferta y la demanda, digamos, que existan de productos o servicios, pero están obligados por ley a no fraguar, digamos, ninguna condición de ninguna de las partes, ¿no? Ni del comprador ni del vendedor, que van a ser obviamente los que van a transar finalmente, y este va a coadyuvar para que esto se viralice, ¿no? Guardar, dice, secreto de las negociaciones, principalmente porque obviamente tienen que hacerse en un espacio claramente de confianza para las ambas partes, ¿no? Y dar inmediato aviso, dice el comitente, cuando no acepte su intervención en el negocio. Hacerse cargo de cobranzas, por ejemplo, es otra prohibición que tiene el corredor, o pagos por cuenta ajena, y exigir, dice, el cumplimiento de obligaciones a los contratantes. Garantizar los contratos en cual intervenga. O sea, no puede entrar como una figura adicional para, por ejemplo, garantizar alguna de las obligaciones en las cuales él mismo esté coadyuvando para que esto se realice. ¿Sí? Y tenemos como otra figura, digamos, que establece la normativa, los martilleros o rematadores, que seguro igual ustedes están familiarizados, no solamente a través de subastas judiciales, sino que también han debido ver subastadores o rematadores en otras instancias de su vida. ¿Quiénes son estas personas? Que también pueden ser personas naturales o jurídicas, que se dedican, dice, habitualmente, lo mismo que dice en el tema de los comerciantes, habitualmente a vender en subasta al mejor postor bienes de toda especie con el tal objeto que, o sea, de ciertos objetos que les son encomendados. Estos martilleros o rematadores también tienen que estar autorizados por autoridad administrativa. Han podido ver, como te digo, y en caso de que no hayan podido ver hasta la fecha, sería importantísimo por ahí que puedan asistir a una audiencia pública, por ejemplo, de un bien inmueble, donde les va a permitir ver de primera plana cómo operan este tipo de martilleros, en este caso, que coadyuvan en los procesos, por ejemplo, ejecutivos, que llevan principalmente adelante los bancos. ¿Sí? Tienen que estar registrados, como les digo, igualmente, que dice el código, en el registro de comercio. ¿Sí? La persona que entrega un bien, dice, o derecho al rematador para subastarlo, debe acreditar primero su derecho de disposición. Si este es justificativo, el rematador no puede recibirlos ni venderlos. Mírense qué importante esta situación, la responsabilidad que tiene inclusive el rematador o martillero para nuevamente verificar, como les decía en clase, la importancia de esta capacidad jurídica, en este caso de disposición del bien que está siendo, que va a ser otorgado a este rematador o al martillero para que éste lo subaste. Entonces, el martillero rematador tiene que sí o sí verificar que la persona que le está encomendando que lleva a subasta pública este bien tenga, ¿no?, toda la disposición, o sea, todo el derecho propietario constituido a su favor para que pueda de esta manera recién
recién llevarlo a subasta pública, ¿sí? Igual como el rematador tiene que trabajar en base a una comisión, ¿sí? A la falta de arancel, dice, ¿no?, que regula adecuadamente la comisión de los rematadores o martilleros, que en este caso sí existe, se le paga también un porcentaje por la comisión que éste realiza. Entonces, dentro de los auxiliares de comercio tenemos los administradores, los dependientes, los corredores y los martilleros o rematadores. Eso sería lo referente a los auxiliares de comercio. Y de ahí también nuestra semana dentro del temario nos establece lo que se refiere al derecho de la competencia y la defensa al consumidor. Este derecho o esta política, digamos, ¿no?, que ya también la vimos puntualmente en la semana 1, habla de la garantía que debe existir en base a una seguridad jurídica que se otorga a las empresas de que va a existir una competencia leal entre empresas que se dediquen principalmente al mismo rubro. Entonces, es tan importante delimitar, y la Constitución, por ejemplo, prohíbe el tema de monopolios de estas empresas o de un determinado rubro, protegiendo siempre a la larga el derecho al consumidor. ¿Para qué sirve, digamos, tener una política clara de competencias de mercado? Obviamente, para garantizar, uno, que exista la posibilidad y la alternativa de que cada persona pueda, ¿no?, decidir a cuál de las empresas o cuál de los servicios llevar o contratar, digamos, ¿no?, que sea más beneficioso, obviamente, para lo que se requiere, para tener una mejor calidad, porque esta competencia sana de no solo tener una empresa que se dedique al mismo rubro, lo que genera es que las empresas compitan de manera legal respecto a un valor agregado que pueda dar su producto o servicio. Una oferta obviamente más amplia, lo que les decía, que te permite la posibilidad principalmente de elegir un producto o servicio que vaya mucho más adecuado al requerimiento que uno mismo tiene, ¿sí? Competir con mercados globales, obviamente dentro de las políticas de competencia, digamos, que pueda tener un país, pues eso le permite también catapultarse a ser un poco más competitivo también hacia afuera. Entonces, si bien la norma es bastante clara y fomenta ese tema de la competencia, constituir empresas del mismo rubro, también establece claramente qué es lo que se entiende por competencia desleal. ¿Qué se entiende por competencia leal? La actividad comercial que constituya, que conforme a las disposiciones que establece el Código de las Leyes, que van a ser sancionadas por el Código Penal, ¿sí? Entonces, siempre las empresas tienen que tener en claro que esa competencia con empresas del mismo rubro tiene que hacerse en base a lo establecido en la norma. Y están prohibidos constitucionalmente, por lo tanto, los monopolios, ¿sí? Y la competencia, obviamente, incurre también en ciertas normas que deben estar establecidas dentro de los productos y servicios para mayor claridad y defensa también al consumidor. Y una de ellas es, por ejemplo, que los productos hechos en Bolivia tienen que tener especificado que están hechos en Bolivia, ¿sí? Y obviamente se prohíbe en esta política de competencia tanto la no identificación de dónde está elaborado el producto o servicio, y también que utilicen marcas o nombres que puedan causar confusión obviamente, a los usuarios, ¿sí? Entonces, imagínense qué interesante. Dentro de la posibilidad de competir en el mercado, tenemos que definir, siempre enfocado al derecho al consumidor, de dónde se elabora el producto y no tener marcas que puedan confundir al consumidor. ¿Qué se considera puntualmente como un acto de competencia desleal, por ejemplo? Violar disposiciones, ¿no?, que protegen el nombre comercial, por ejemplo, las marcas de las fábricas, que se sirvan de nombres supuestos, ¿no?, supuestos, signos distintivos que confunden los productos y servicios, lo que ya habíamos dicho anteriormente, que se utilicen medios o sistemas tendientes a desacreditar a otros productos. O sea, no puedo desvalorizar otro tipo de productos, sino que la competencia leal lo que me permite es innovar dentro del marketing y la promoción de los productos que yo realizo, sin que esto obviamente genere o refiera denigrar a otro producto o criticarlo. Que utilice la denominación de origen, dice, ¿no?, de las cualidades de los productos ajenos al beneficio propio.
sea, no puede también lo que inclusive a veces es el marketing fraudulento, ¿no? Decirte que las empresas o las personas que se dedican a esto no pueden decir que cierto tipo de productos pues tienen condiciones o cualidades las cuales no son verdad. Entonces, estos son los tipos de competencias o los actos de competencias desleales que establece la normativa. ¿Sí? Sobornar a empleados y a otras empresas para que adquirir cierto tipo de secretos, por ejemplo, también es una competencia legal, ¿no? Se utilizan medios, sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado comercial y cualquier procedimiento que en detrimento, digamos, de otros empresarios. Entonces, también, como están fomentadas las políticas de competencia, están claramente establecidas esas acciones que son consideradas como competencias desleales. ¿Sí? Esto, como les digo, siempre en base o en un enfoque directo del consumidor para protegernos de cualquier situación de que podría suscitar y que vaya directamente a ser fraudulento o en desmedro del consumidor, ¿sí? Que quien además está pagando por ese producto o servicio. En ese marco, como les digo, ya hablando un poquito más de la operativa, de ahí el código establece qué tipos de sociedades pueden existir en Bolivia. Entendiendo una sociedad, ¿no? Por ese se entiende, ¿no?, una sociedad comercial, el contrato que hacen dos o más personas en la que se obligan a efectuar aportes para aplicarlos con un logro de fin común y repartir entre sí los beneficios y las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que conceptualiza la norma, ¿no? Hablando de sociedades comerciales, habla que es un contrato en el cual varias personas, ¿no?, desean efectuar un aporte común para lograr un objetivo común, el cual, digamos, la rentabilidad que esto genere va a ser distribuida entre estas personas que firmaron este contrato para constituir una sociedad. Ese es el concepto legal de una sociedad comercial. ¿Qué tipo de sociedades comerciales existen en Bolivia autorizadas por el Código de Comercio? Tenemos la sociedad colectiva, la comandita simple, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones y la asociación accidental. Y como ya vimos en el curso, vamos a tratar de ir un poquito más allá de solamente lo legal para analizar este tipo de empresas. La norma también establece en su contenido de una forma muy clara cuáles son los aspectos que este contrato del que hablábamos o el acto constitutivo, digamos, que se va a materializar en este contrato que se llama constitución, ¿no?, en el texto de las empresas comerciales, debe tener establecido. Es decir, lugar, el apersonamiento, digamos, ¿no?, generales de ley de las partes que van a constituir, en este caso, la sociedad, cuál va a ser la razón social, el objeto, el monto del capital y dependiendo cómo el tipo, ¿no?, de empresa a la que refiramos, pues va a tener otro tipo de características. Porque dentro del Código de Comercio, si bien establece aspectos generales, que es lo que estamos viendo ahorita de las sociedades comerciales, tiene situaciones en específico, ya sea para sociedades anónimas, para las SRL o para la sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, lo importante de este ápice es considerar el concepto, que es el contrato realizado por personas que buscan realizar un aporte común para cumplir un bien común y ser posteriormente beneficiario de los beneficios o rentabilidades que esto genere, pero también que asume responsabilidad, dependiendo del tipo de sociedad, de cualquier pérdida, ¿no? Y que la ley nos establece y nos da la posibilidad clarísima de qué es lo que debe establecerse dentro de este documento constitutivo. Este también está obligado, al igual como veíamos en el mandato de los administradores, la constitución de las empresas tiene de manera obligatoria que tener publicidad y estar registradas en el registro de comercio, el cual a su vez también tiene requisitos administrativos que las empresas, dependiendo del tipo, ¿no?, en la cual está constituida, deben cumplir para obtener este registro de comercio. Ya vamos a ver también punto por punto. ¿Sí? Tienen en lo principal este tipo de empresas, lo que recarga la normativa y que también vimos en clase, tener sí o sí un objeto lícito, ¿sí? Un objeto lícito, un capital social que debe estar fijado de manera
precisa y previa, porque además esto se ve pues, más materializado en cuanto, por ejemplo, en la responsabilidad limitada, en cuanto va a ser el aporte de cada uno de los socios, y eso delimita al mismo tiempo su responsabilidad. Entonces, esta parte de aspectos generales nos establece el concepto de una sociedad comercial, cuáles son los mínimos requisitos con los cuales tiene que estar constituida la sociedad y la necesidad de que en lo principal se aboquemos en importancia en tener un objeto lícito, ¿no? Para que en esta manera sea una empresa que pueda ofertar productos y servicios de una manera legal y lícita, el registro de comercio que debe tener de manera obligatoria y principalmente abocado a temas de establecer claramente este objeto, pero con una limitante también de las cuotas de participación que, por ejemplo, en una SL existe, o sea, la importancia del capital. Entonces, ahora para esta semana, por favor, repasar no solamente las diapositivas, sino también, como ustedes saben, lean todo lo que hemos visto, digamos, tanto en el video de los auxiliares de comercios, que son, como vimos, el tema de los administradores, dependientes, corredores y martilleros, que refiere principalmente el tema del derecho a la competencia y defensa del consumidor, y los aspectos generales de los diferentes tipos de empresas que el Código de Comercio autoriza en Paraguay. Gracias.